Tengo 117 años y nunca he tomado medicamentos. Lo que me ha mantenido fuerte, lúcida y sin enfermedades todo este tiempo ha sido mi forma de alimentarme. Hoy voy a contarte los 8 alimentos que como cada semana, para mantener mi cuerpo joven, mi mente despierta y mi energía estable, sin azúcar, sin carbohidratos y sin complicaciones. Hoy vamos a hablar de algo aparentemente simple, la comida. Más específicamente, la comida adecuada para adultos mayores que desean optimizar su longevidad, preservar la masa muscular, estabilizar la energía y, de manera crítica, evitar las trampas metabólicas de los carbohidratos y el azúcar. Permítanme ser claro desde el principio. Los carbohidratos no son inherentemente malignos. Pero cuando analizamos los datos, particularmente en poblaciones que envejecen, vemos que muchos adultos mayores se vuelven cada vez más resistentes a la insulina con el tiempo. Si combinamos eso con una reducción de la masa muscular y una menor flexibilidad metabólica, de repente ese tostado integral saludable no te está haciendo ningún favor. Lo que necesitamos es una estrategia dietética que minimice la variabilidad glucémica, apoye la retención de masa magra y mejore la eficiencia mitocondrial. Así que aquí están 8 de los mejores alimentos que recomiendo basándome en la literatura y la experiencia clínica para adultos mayores que desean eliminar el azúcar, evitar los carbohidratos y mantenerse metabólicamente resilientes. Cuando hablamos de optimizar la nutrición para la longevidad, particularmente en poblaciones que envejecen, la conversación inevitablemente gira hacia la simplicidad. ¿Qué alimentos realmente marcan la diferencia en términos de esperanza de vida saludable y longevidad? ¿Qué ofrece el mayor valor por caloría, por gramo de proteína, por unidad de densidad de micronutrientes? A menudo vemos a personas buscando la última tendencia de superalimentos o suplementos exóticos, pero a veces la respuesta es mucho más humilde. Los huevos desde un punto de vista bioquímico, fisiológico y práctico. Los huevos son, posiblemente, uno de los alimentos más perfectos disponibles para los humanos. No lo digo a la ligera, lo digo porque cuando examinamos lo que el cuerpo realmente necesita, particularmente en el contexto del envejecimiento, vemos que los huevos cumplen en múltiples frentes: calidad de proteína, densidad de nutrientes, neutralidad metabólica y practicidad. Empecemos con la métrica más obvia, la calidad de la proteína. A medida que envejecemos, comenzamos a experimentar una pérdida progresiva de masa muscular esquelética y función, una condición conocida como sarcopenia. No se trata solo de vanidad o fragilidad. La sarcopenia está directamente correlacionada con un mayor riesgo de mortalidad. El músculo es uno de los predictores más confiables de supervivencia en adultos mayores, no solo por la fuerza, sino por su papel como un sumidero metabólico. Actúa como un amortiguador de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y proporciona aminoácidos esenciales durante periodos de estrés o enfermedad. Para combatir la sarcopenia, necesitamos una ingesta adecuada de proteína, pero no cualquier proteína. Necesitamos proteína de alta calidad, biodisponible, rica en aminoácidos esenciales, particularmente leucina, que es el principal desencadenante de la síntesis de proteínas musculares a través de la vía mTOR. Los huevos proporcionan exactamente eso. Un huevo grande contiene aproximadamente de 6 a 7 gramos de proteína de alto valor biológico y tiene uno de los mejores perfiles de aminoácidos de cualquier alimento. El contenido de leucina por gramo también está entre los más altos. De hecho, la clara y la yema del huevo entero se han utilizado como estándar en las evaluaciones de calidad de proteína durante décadas. Cuando comes huevos, no solo estás proporcionando materia prima, estás desencadenando una respuesta, estás señalizando a la maquinaria de la célula para que construya. Pero la proteína por sí sola no cuenta toda la historia. Una trampa común que veo en las discusiones nutricionales es la elevación de los macronutrientes a expensas de los micronutrientes.
Esto se vuelve particularmente problemático en el contexto del envejecimiento, donde la eficiencia de absorción de nutrientes disminuye, el uso de medicamentos aumenta y la demanda fisiológica de ciertas vitaminas, como la B12, la D y la colina, aumenta. Aquí, nuevamente, los huevos cumplen. Tomemos la colina. Es uno de los nutrientes más subestimados en el discurso público, pero uno de los más vitales para la salud cerebral, la metilación y el metabolismo de lípidos. La mayoría de los adultos mayores no consumen suficiente, especialmente aquellos que evitan productos animales o yemas de huevo por temores desactualizados sobre el colesterol. Una sola yema de huevo grande contiene aproximadamente 125 miligramos de colina, más del doble de la cantidad encontrada en una porción de 3 onzas de salmón. La colina es un precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor crítico involucrado en la memoria, la atención y la función muscular. También es necesaria para la síntesis de fosfatidilcolina, un componente clave de las membranas celulares, especialmente en el hígado y el cerebro. Las deficiencias de colina se han relacionado con hígado graso, deterioro cognitivo y defectos del tubo neural. Luego están la luteína y la zeaxantina, dos carotenoides que se concentran en la retina y ayudan a proteger contra la degeneración macular, la principal causa de pérdida de visión en adultos mayores. No necesitas un suplemento para estos, solo necesitas comer la yema. La biodisponibilidad de estos compuestos en los huevos es significativamente mayor que en fuentes vegetales debido a la matriz de grasa en la que están incrustados. Una vez más, la forma importa más que solo la cantidad. Los huevos también son ricos en vitaminas liposolubles como la A, D, E y K2, especialmente si provienen de gallinas criadas en pastoreo. La vitamina D, por ejemplo, es notoriamente difícil de obtener solo de los alimentos, pero los huevos proporcionan una pequeña contribución significativa. Más importante aún, vienen con los cofactores necesarios para la absorción. Eso importa. Y sí, necesitamos abordar el colesterol. Durante décadas, los huevos fueron vilipendiados debido a su contenido de colesterol dietético, aproximadamente 185 miligramos por yema. La suposición era simple: más colesterol dietético lleva a más colesterol en sangre, lo que lleva a más enfermedades cardiovasculares. Pero así no es como funciona el cuerpo. Ahora entendemos que en la mayoría de las personas el colesterol dietético tiene un impacto mínimo en los niveles de colesterol en sangre, especialmente en las lipoproteínas que contienen ApoB, que son el verdadero problema. La vía del receptor de LDL hepático juega un papel mucho más importante en la regulación del colesterol que el desayuno que comas. De hecho, para muchas personas, los huevos pueden mejorar los perfiles lipídicos cuando se consumen como parte de un patrón dietético bajo en carbohidratos o cetogénico. Aumentan el HDL, favorecen un mayor tamaño de partículas de LDL y reducen los triglicéridos. Por supuesto, existe variabilidad individual. Algunos hiperrespondedores muestran cambios significativos en los lípidos con la ingesta de huevos y deben ser monitoreados, pero para la gran mayoría de las personas, los huevos no son el enemigo, son un aliado incomprendido. Otra ventaja que ofrecen los huevos es su efecto sobre la saciedad. A medida que envejecemos, el apetito puede disminuir o, en algunos casos, cambiar hacia antojos más cargados de carbohidratos. Los huevos ayudan a controlar el hambre, tienen un alto índice de saciedad, lo que significa que te hacen sentir lleno por más tiempo. Esto se debe en parte a su contenido de proteína y grasa, pero también a su impacto en las hormonas intestinales como la grelina y el péptido UGA. Si estás intentando controlar la glucosa en sangre y evitar picos de insulina, una prioridad en adultos mayores que lidian con prediabetes o diabetes tipo 2, comenzar el día con huevos
en lugar de tostadas o cereales puede mejorar drásticamente la glucemia postprandial. He visto pacientes reducir a la mitad sus necesidades de insulina simplemente reemplazando su desayuno con una tortilla de 2 huevos y aguacate. También está el tema de la practicidad. La mayoría de mis pacientes mayores no quieren una estrategia alimentaria complicada. Quieren algo que puedan entender, preparar rápidamente, masticar fácilmente y tolerar bien. Los huevos cumplen con todos los requisitos, son portátiles, fáciles de cocinar y digeribles, incluso en personas con problemas de dentición o gastrointestinales, revueltos, escalfados, hervidos o como parte de una fritata. Los huevos se adaptan a casi cualquier escenario culinario. Para aquellos con ingresos limitados o presupuestos fijos, los huevos también son rentables. Pocos alimentos ofrecen un retorno de inversión tan alto por dólar. ¿Qué hay del temor a la contaminación o enfermedades transmitidas por alimentos? ¿Es exagerado? Sí, los huevos crudos o poco cocidos pueden teóricamente portar salmonela, pero las prácticas modernas de seguridad alimentaria han reducido drásticamente ese riesgo. Si alguien está inmunocomprometido o frágil, claro, podrías limitarte a versiones hervidas o completamente cocidas, pero para la mayoría, el riesgo es insignificante, especialmente si compras de fuentes confiables. Hablemos también del contexto. En la ciencia de la nutrición, el contexto lo es todo. Si consumes huevos dentro del marco de una dieta estadounidense estándar, cargada de carbohidratos refinados, aceites de semillas industriales y comida ultraprocesada, no vas a ver los beneficios de los que estoy hablando. Pero en el contexto de una dieta densa en nutrientes, controlada en carbohidratos y basada en alimentos integrales, los huevos son un pilar fundamental. Funcionan sinérgicamente con otros comportamientos que promueven la longevidad, entrenamiento de resistencia, optimización del sueño y protocolos de ayuno. Cuando combinas esos elementos, cambias la trayectoria del envejecimiento de una manera profunda. He tenido pacientes en sus 70 y 80 años que mejoraron sus escaneos DEXA, masa magra, estabilizaron su HbA1c, redujeron su carga de medicamentos y reportaron una mejor función cognitiva simplemente haciendo de los huevos una parte consistente de su dieta. Y no solo se sienten mejor, también rinden mejor. La fuerza mejora, el equilibrio mejora, incluso el estado de ánimo mejora, gracias a una mayor disponibilidad de neurotransmisores y una glucosa en sangre estabilizada. Hay un elemento más que vale la pena mencionar: la relación psicológica con la comida. El envejecimiento a menudo viene con una reducción de opciones, restricciones dietéticas, medicamentos, cambios en el gusto o el olfato. Los huevos ofrecen un sentido de continuidad. Son familiares, reconfortantes. Hay un valor conductual profundo en comer alimentos que se sienten seguros y agradables. Y desde el punto de vista del cumplimiento, eso importa tanto como la bioquímica. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Nos deja con un alimento humilde que merece un papel protagónico en la conversación sobre la nutrición para la longevidad. No porque sea moderno, no porque encaje en algún marco ideológico, sino porque funciona. Los huevos son densos en lo que necesitamos más: proteína, colina, carotenoides, vitaminas, y carecen de lo que necesitamos menos: azúcar, carbohidratos refinados y compuestos inflamatorios. Ayudan a preservar la masa magra, estabilizan la energía, apoyan la salud cerebral y promueven la saciedad. Lo hacen de manera eficiente, económica y con una confiabilidad notable. Es fácil complicar demasiado la nutrición, especialmente en el contexto del envejecimiento. Pero a veces la respuesta no es otro suplemento o superalimento oscuro. A veces es solo comer 2 o 3 huevos y seguir con tu día. Eso no es solo nutrición, es estrategia. Y para cualquiera que esté serio sobre extender su esperanza de vida saludable, es una que vale la pena adoptar.
Cuando hablamos de alimentos bajos en carbohidratos, sin azúcar, que realmente mueven la aguja en la salud metabólica y la longevidad, particularmente para poblaciones que envejecen, pocos son tan pasados por alto y subestimados como las sardinas. Y eso es desafortunado, porque desde el punto de vista de la densidad nutricional, las sardinas cumplen con casi todos los objetivos que importan. Son altas en proteína biodisponible, ricas en ácidos grasos omega 3 de cadena larga y están repletas de micronutrientes que apoyan la salud cardiovascular, la densidad ósea, la función inmune e incluso la preservación cognitiva. La discusión tiene que empezar con el contenido de omega 3, específicamente EPA y DHA. Estos no son los precursores de origen vegetal como el ácido alfa-linolénico, ALA, que requieren una conversión enzimática que se vuelve progresivamente ineficiente con la edad. Estamos hablando de EPA y DHA directos, listos para usar, que modulan todo desde la inflamación sistémica hasta la fluidez de la membrana celular y la expresión génica. La mayoría de las personas, incluso las que comen pescado ocasionalmente, no alcanzan niveles óptimos de estos ácidos grasos y, sin embargo, el EPA y el DHA son críticos para reducir los triglicéridos, mejorar la función endotelial y disminuir el riesgo de muerte cardíaca súbita. También ejercen potentes efectos antiarrítmicos y ayudan a estabilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ahora entendemos es un biomarcador significativo de la salud y resiliencia del sistema nervioso autónomo. Ahora, cuando miramos a los adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 60 años, estos beneficios se vuelven aún más clínicamente relevantes. La inflamación aumenta con la edad. Lo llamamos inflamación del envejecimiento. Es sutil, crónica y de bajo grado, pero siempre está presente y acelera todo, desde la aterosclerosis hasta el deterioro cognitivo. El EPA y el DHA atenúan esa señal, reducen la expresión de NF-κB, disminuyen las citoquinas proinflamatorias y ayudan a cambiar el perfil de mediadores lipídicos del cuerpo hacia la resolución en lugar de la propagación de la inflamación. Eso importa, especialmente cuando alguien está lidiando con comorbilidades como diabetes tipo 2, hipertensión o síndrome metabólico. Las sardinas son uno de los sistemas de entrega más eficientes para esos ácidos grasos sin la inestabilidad oxidativa de los suplementos o el alto riesgo de mercurio que viene con pescados más grandes como el atún. También está el tema de la proteína. Cada lata pequeña de sardinas, digamos alrededor de 3,5 onzas, contiene aproximadamente de 20 a 25 gramos de proteína completa de alta calidad. Y al igual que los huevos, las sardinas proporcionan una dosis sólida de leucina, el aminoácido desencadenante de la síntesis de proteínas musculares. Sabemos que el envejecimiento atenúa la respuesta de construcción muscular a la proteína, un fenómeno llamado resistencia anabólica. Así que los adultos mayores no solo necesitan más proteína, la necesitan con más frecuencia y la necesitan de fuentes que realmente muevan la aguja de Thor. Las sardinas hacen exactamente eso. Son fáciles de masticar, fáciles de digerir y debido a que son tan densas en nutrientes, no requieren grandes volúmenes de comida para ofrecer el efecto. Hablemos del calcio. Una de las preocupaciones más comunes entre las poblaciones que envejecen, particularmente las mujeres posmenopáusicas, es la osteoporosis. La densidad ósea disminuye, el riesgo de fracturas aumenta y la intervención estándar tiende a ser suplementos de calcio o lácteos. Pero las sardinas ofrecen una solución mejor y más biodisponible. Cuando comes sardinas con los huesos, que son suaves y completamente comestibles, estás obteniendo una cantidad significativa de calcio natural. Pero más importante aún, lo estás obteniendo junto con vitamina D, fósforo y magnesio, cofactores necesarios para la absorción y utilización adecuada del calcio.
También estás evitando los riesgos asociados con la suplementación de calcio, que en algunos estudios se ha relacionado con la calcificación arterial y un mayor riesgo cardiovascular cuando se toma de manera aislada. El perfil de micronutrientes no termina ahí. Las sardinas son ricas en selenio, un poderoso antioxidante que ayuda a regenerar el glutatión y proteger contra el estrés oxidativo. También proporcionan una dosis significativa de vitamina B12, que apoya la metilación, la producción de glóbulos rojos y la función neurológica. Nuevamente, todo esto es crítico para los adultos mayores que a menudo son deficientes debido a una menor producción de ácido gástrico y una función alterada del factor intrínseco. Incluso vemos algo de vitamina K2, otro nutriente subestimado, involucrado en dirigir el calcio a los huesos en lugar de a las arterias. Y aquí hay algo que a menudo se pasa por alto: las sardinas se enlatan en la fuente, típicamente dentro de las horas posteriores a ser capturadas. Eso significa un procesamiento mínimo sin tiempo para la rancidez y muy poca degradación de nutrientes. Contrasta eso con muchos aceites de pescado o productos alimenticios altamente procesados, donde la oxidación y el control de calidad son preocupaciones reales. Con las sardinas, estás comiendo un alimento completo e intacto en su forma natural, con el beneficio adicional de ser estable en el estante, portátil y rentable. A menudo hablo de la intersección entre el valor nutricional y el cumplimiento conductual. No importa cuán perfecto sea un alimento en teoría, si las personas no lo comen. Ahí es donde las sardinas tienen un problema de imagen. A algunas personas no les gusta la textura, a otras el olor, pero una vez que entiendes el retorno de inversión en salud, la barrera se vuelve más psicológica que fisiológica. Mi consejo empieza simple. Elige sardinas envasadas en aceite de oliva, no en aceite de soya o girasol, y añádelas a una ensalada o cómelas con aguacate. Con el tiempo, el paladar se adapta. Los beneficios, sin embargo, son inmediatos y acumulativos. Así que si estás construyendo un marco nutricional para alguien en sus 60, 70 o más, alguien que necesita mantener masa magra, reducir la inflamación, proteger su cerebro y mantener su corazón en ritmo, las sardinas son un alimento que merece un lugar permanente en el plato. No porque sean modernas o exóticas, sino porque funcionan. Son metabólicamente silenciosas, biológicamente densas y fisiológicamente eficientes. Y cuando se trata de longevidad, eso es exactamente lo que quieres. Cuando se trata de densidad de nutrientes, una eficiencia medible por caloría, hay muy pocos alimentos que puedan competir con el hígado de res. Y sin embargo, es uno de los alimentos más descuidados en la dieta moderna. Nos hemos alejado tanto de los patrones alimenticios ancestrales que al hacerlo, también nos hemos alejado de algunas de las herramientas bioquímicamente más potentes disponibles para nosotros. El hígado de res no es un superalimento de moda, es una potencia metabólica y nutricional que apoya prácticamente todos los sistemas del cuerpo, especialmente a medida que envejecemos. Cuando las demandas de micronutrientes aumentan y la eficiencia de absorción disminuye, el hígado se convierte menos en un complemento opcional y más en una intervención estratégica. Empecemos con la vitamina A, no el betacaroteno, el precursor de origen vegetal que se convierte pobremente en muchas personas, sino retinol preformado verdadero. El hígado es la fuente más concentrada de esta vitamina biodisponible, que juega un papel esencial en la visión, la función inmune, la salud de la piel y la transcripción génica. Para los adultos mayores, las implicaciones son significativas. La deficiencia de vitamina A es sorprendentemente común en poblaciones mayores, particularmente en aquellos con malabsorción de grasas o una baja ingesta dietética de productos animales. Y aunque demasiada vitamina A puede ser tóxica, esto suele ocurrir solo con la suplementación crónica.
no a través de una ingesta dietética razonable de alimentos integrales como el hígado. 1 o 2 porciones por semana proporcionan suficiente retinol para satisfacer las necesidades fisiológicas sin riesgo de sobrecarga. Luego está la B12, posiblemente la vitamina B más crítica cuando se trata del envejecimiento. La deficiencia de B12 imita la demencia, causa fatiga, ralentización cognitiva, neuropatía e incluso síntomas psiquiátricos. Y aquí está el problema. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para extraer B12 de los alimentos disminuye debido a una menor acidez estomacal y una producción reducida de factor intrínseco. Así que los adultos mayores ya están en mayor riesgo de deficiencia. El hígado proporciona una fuente extraordinariamente densa de B12, mucho más que la carne muscular, y en una forma que es inmediatamente biodisponible. He visto pacientes dejar las inyecciones de B12 simplemente añadiendo unas pocas onzas de hígado por semana a su dieta. El hierro es otro actor clave, y no estamos hablando del hierro que encuentras en cereales fortificados o multivitamínicos, a menudo mal absorbido e inflamatorio, sino del hierro hemo, el tipo que el cuerpo reconoce y transporta eficientemente. La anemia por deficiencia de hierro sigue siendo un problema importante entre los adultos mayores, especialmente en mujeres posmenopáusicas o individuos con problemas gastrointestinales crónicos. Pero al mismo tiempo, la sobrecarga de hierro, particularmente en hombres o aquellos con mutaciones de hemocromatosis, es un riesgo. Por eso, las fuentes basadas en alimentos como el hígado son superiores. El hierro viene empaquetado con cofactores como el cobre, la vitamina A y la B12, todos los cuales trabajan sinérgicamente en la producción de glóbulos rojos y la respiración mitocondrial. Hablando de cobre, el hígado es uno de los pocos alimentos que lo proporciona en cantidades significativas. La mayoría de las personas se centran en el hierro y olvidan el cobre, pero están metabólicamente entrelazados. La deficiencia de cobre puede realmente perjudicar el metabolismo del hierro, aumentar el estrés oxidativo y contribuir a la disfunción cardiovascular. Una vez más, el hígado proporciona este equilibrio, junto con zinc y selenio, 2 minerales traza más críticos para la función inmune, la defensa antioxidante y la salud tiroidea. La colina es otro destacado. Es esencial para la metilación, la síntesis de acetilcolina, la función hepática y la salud cerebral. La mayoría de las personas no consumen suficiente y aunque los huevos son otra excelente fuente, el hígado contiene aún más por gramo. Esto se vuelve especialmente importante en adultos mayores que intentan prevenir o ralentizar la neurodegeneración. La deficiencia de colina contribuye al hígado graso, el deterioro cognitivo y la homocisteína elevada, todos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Y luego tenemos el folato, no el ácido fólico, que es la forma sintética añadida a los alimentos procesados, sino el folato natural en su forma bioactiva. El hígado es una de las fuentes alimenticias más ricas y viene empaquetado con B6 y B12, la tríada completa de metilación. Esto es crucial para manejar la homocisteína, apoyar la síntesis de neurotransmisores y mantener la integridad del ADN. Para cualquiera que lidie con deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo o riesgo cardiovascular, el estado de folato no es opcional, es fundamental. Entiendo que el hígado no es el alimento más apetitoso para la mayoría de las personas. Tiene un sabor fuerte, una textura inusual y lleva algo de bagaje cultural, pero tenemos que separar la emoción de los datos, y los datos son abrumadores. Solo unas pocas onzas de hígado, 1 o 2 veces por semana, pueden corregir o prevenir deficiencias que de otra manera requerirían múltiples suplementos, cada uno con sus propios costos, problemas de cumplimiento y variabilidad en la absorción. Hay un umbral psicológico que superar con el hígado,
pero una vez que lo haces parte de tu rutina, el retorno de inversión es enorme. He visto pacientes mejorar sus niveles de energía, estabilizar el estado de ánimo, revertir la anemia e incluso mejorar el sueño. Todo al reintroducir este único alimento. Para aquellos que absolutamente no lo toleran entero, hay cápsulas de hígado desecado disponibles, pero siempre prefiero la versión de alimento real cuando sea posible. Si la sostenibilidad o el abastecimiento es una preocupación, el hígado de res criado en pastoreo está ampliamente disponible y generalmente es muy asequible, mucho más que la mayoría de los suplementos proteicos o los llamados superalimentos. El hígado no lo reemplaza todo, pero llena una amplia gama de brechas de micronutrientes con una eficiencia increíble para los adultos mayores que enfrentan fatiga, cambios cognitivos, menor resiliencia y recuperación más lenta. Esta es una de las adiciones más estratégicas que puedes hacer a un marco nutricional sin azúcar, sin carbohidratos y denso en nutrientes. No es glamoroso, pero es poderoso. Y en un mundo que ha olvidado lo que los alimentos reales pueden hacer, el hígado sigue superando silenciosamente. Cuando comienzas a filtrar los alimentos a través de la lente de la salud metabólica, la saciedad, la densidad de micronutrientes y la estabilidad hormonal, especialmente en adultos mayores, te das cuenta rápidamente de que la mayoría del entorno alimenticio moderno nos falla. La comida promedio eleva la glucosa, desencadena un exceso de insulina, no proporciona nutrientes esenciales y te deja con hambre nuevamente 2 horas después. Pero luego encuentras alimentos como los aguacates que hacen lo opuesto. No elevan el azúcar en sangre, no inundan tu sistema con glucosa o aceites de semillas. En cambio, ofrecen una matriz densa de grasa monoinsaturada, fibra y micronutrientes, trabajando de manera silenciosa pero poderosa para apoyar los sistemas que declinan con la edad: sensibilidad a la insulina, integridad cardiovascular, función cerebral y regularidad digestiva. Empecemos con la composición de macronutrientes. Un aguacate mediano contiene aproximadamente 20 gramos de grasa, la mayoría de los cuales es ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado que también se encuentra en el aceite de oliva. El ácido oleico juega un papel clave en la fluidez de la membrana y se ha demostrado que reduce marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Ha sido estudiado extensamente por sus efectos en las lipoproteínas, particularmente por su capacidad para mejorar la funcionalidad del HDL y reducir las partículas de LDL pequeñas y densas, que son más aterogénicas para alguien en sus 60 o 70 años que busca optimizar la salud cardiovascular sin los inconvenientes de las excursiones de glucosa o los picos de triglicéridos. Este es exactamente el tipo de grasa que queremos en la dieta. La grasa en los aguacates también juega un papel importante en la absorción de nutrientes. Muchas vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que requieren grasa dietética para una absorción óptima. Añadir aguacate a una ensalada no es solo por sabor, aumenta significativamente la biodisponibilidad de carotenoides como la luteína y el betacaroteno. De hecho, los estudios muestran hasta un aumento de 15 veces en la absorción cuando el aguacate está presente en comparación con cuando no lo está. Eso importa, especialmente para los adultos mayores que intentan mantener la agudeza visual, la resiliencia neurológica y la función inmune. Pero lo que hace único al aguacate, más que su perfil de grasa, es la combinación de alta fibra y una carga glucémica extremadamente baja. Un solo aguacate proporciona alrededor de 13 a 14 gramos de fibra, con la mayoría proveniente de formas insolubles que añaden volumen y apoyan la motilidad, junto con fibras solubles que sirven como combustible prebiótico para la microbiota intestinal. Ahora entendemos que la salud intestinal se cruza con casi todos los sistemas del cuerpo. Los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato,
producidos cuando las bacterias intestinales fermentan la fibra soluble, desempeñan roles en el control de la inflamación, la integridad de la barrera intestinal e incluso la función cerebral a través del eje intestino-cerebro. Y sin embargo, el adulto mayor promedio consume mucho menos de la ingesta de fibra recomendada, lo que contribuye a todo, desde el estreñimiento y la disbiosis hasta la intolerancia a la glucosa y el LDL elevado. Los aguacates llenan ese vacío sin el inconveniente. La mayoría de los alimentos ricos en fibra también son altos en carbohidratos, frijoles, avena, granos integrales, aunque estos podrían funcionar para individuos más jóvenes, sensibles a la insulina, a menudo son problemáticos para adultos mayores con tolerancia a la glucosa alterada o resistencia a la insulina directa. Los aguacates proporcionan la fibra sin la penalización glucémica. Su impacto en la glucosa postprandial es efectivamente neutral y en muchos casos, añadir aguacate a una comida que contiene carbohidratos atenúa la respuesta glucémica de toda la comida debido a un retraso en el vaciamiento gástrico y la modulación de hormonas intestinales como KIP y GLP-1. Y luego está el potasio, un mineral que la mayoría asocia con los plátanos, pero que se encuentra en una concentración mucho mayor en los aguacates. Un aguacate proporciona alrededor de 700 a 900 miligramos de potasio, que es crucial para la regulación de la presión arterial, la conducción nerviosa y la contracción muscular. Una alta ingesta de potasio, especialmente en relación con el sodio, está consistentemente asociada con un menor riesgo cardiovascular. Esto se vuelve aún más importante en poblaciones que envejecen, donde la rigidez arterial aumenta y el riesgo de hipertensión se dispara. Los aguacates proporcionan ese potasio en una matriz alimenticia que apoya en lugar de socavar el control metabólico. El magnesio es otro micronutriente crítico que los aguacates entregan en cantidades significativas. Es un cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas, incluidas aquellas involucradas en la regulación de la glucosa, la función mitocondrial y la síntesis de proteínas. La deficiencia de magnesio es común en la población general, especialmente entre los adultos mayores, debido a una menor ingesta dietética y una mayor excreción renal con la edad. Los efectos posteriores son serios: resistencia a la insulina, arritmias, calambres musculares, incluso alteraciones del sueño. Añadir un alimento como el aguacate ayuda a restaurar el equilibrio de manera natural sin necesidad de otra pastilla. Una cosa más a considerar es el cumplimiento. Las intervenciones dietéticas solo funcionan cuando son sostenibles. Los adultos mayores a menudo enfrentan barreras para la consistencia, apetito reducido, problemas de dentición, náuseas inducidas por medicamentos o incluso fatiga alimentaria. Los aguacates son suaves, sabrosos y versátiles. Pueden comerse solos, triturados, untados, añadidos a ensaladas o batidos, o combinados con proteínas como huevos o salmón para crear una comida metabólicamente sólida. También son saciantes gracias a la combinación de grasa y fibra, lo que ayuda a prevenir el picoteo y apoya el control calórico sin la sensación de privación. Lo que los aguacates no contienen es igual de importante: sin azúcar añadido, sin almidón, sin aceites de semillas y sin antinutrientes en concentraciones significativas. Ese perfil limpio los hace particularmente útiles en estrategias nutricionales destinadas a revertir la resistencia a la insulina, apoyar la salud cardiovascular o simplemente optimizar la fisiología del envejecimiento. En un panorama alimenticio donde la mayoría de los elementos dañan la salud metabólica o no hacen nada para apoyarla, los aguacates destacan. Son densos en nutrientes sin ser densos en energía. Son de bajo índice glucémico sin ser restrictivos y proporcionan un apoyo fundamental para los sistemas que más necesitan ayuda a medida que envejecemos.
En una dieta bien diseñada, restringida en carbohidratos y enfocada en nutrientes para la longevidad, no son opcionales, son estratégicos. Cuando hablamos de intervenciones nutricionales que impactan de manera medible en la longevidad, no solo en la esperanza de vida, sino en la esperanza de vida saludable, el salmón capturado en estado salvaje pertenece a lo más alto de esa lista. No es exagerado llamarlo longevidad en un filete. Cumple con casi todos los requisitos que nos importan: denso en ácidos grasos, omega 3 de cadena larga, alto en proteína biodisponible, rico en micronutrientes, bajo en toxinas y excepcionalmente efectivo para contrarrestar varios mecanismos de envejecimiento, desde la inflamación y el declive mitocondrial hasta el deterioro cognitivo y la disfunción cardiovascular. Y para los adultos mayores, específicamente aquellos que intentan preservar la masa muscular, la cognición y la flexibilidad metabólica, sin aumentar la carga glucémica, el salmón capturado en estado salvaje puede ser una de las herramientas más eficientes que tenemos. Empecemos con el perfil de omega 3. El salmón capturado en estado salvaje es una de las fuentes dietéticas más ricas en EPA, ácido eicosapentaenoico, y DHA, ácido docosahexaenoico, dos ácidos grasos de cadena larga que desempeñan roles centrales en la reducción de la inflamación, la modulación de la señalización celular y el mantenimiento de la integridad estructural de las membranas neuronales y mitocondriales. El EPA es un compuesto antiinflamatorio potente. Actúa como precursor de resolvinas y protectinas, mediadores lipídicos que resuelven activamente la inflamación en lugar de solo suprimirla. El DHA, por otro lado, es crítico para la función neuronal, impactando todo desde la plasticidad sináptica hasta la prevención de procesos neurodegenerativos como la agregación de beta-amiloide. Para un adulto que envejece, esto no es algo agradable de tener. Es esencial para proteger el cerebro y el sistema cardiovascular contra las dos mayores amenazas a la calidad de vida. También hay un beneficio cardiovascular profundo en la ingesta regular de pescado graso como el salmón salvaje. Numerosos estudios, incluidos estudios de cohortes prospectivos a gran escala y ensayos aleatorizados, han demostrado que una mayor ingesta de EPA y DHA está asociada con niveles reducidos de triglicéridos, una mejor función endotelial, una frecuencia cardíaca en reposo más baja y una disminución del riesgo de muerte cardíaca súbita. Es importante destacar que estos efectos parecen ser aún más pronunciados en adultos mayores y aquellos con síndrome metabólico, probablemente porque comienza con niveles más altos de inflamación basal y peores perfiles lipídicos. A diferencia de las estatinas, que operan a través de un mecanismo muy específico y a veces problemático, los omega 3 ejercen efectos sistémicos sin comprometer la función muscular, el metabolismo de la glucosa o la producción mitocondrial. Ahora hablemos de la proteína. Un filete de 6 onzas de salmón capturado en estado salvaje proporciona aproximadamente de 35 a 40 gramos de proteína completa, altamente biodisponible, suficiente para alcanzar o superar el umbral anabólico para estimular la síntesis de proteínas musculares en la mayoría de los adultos mayores, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia. A medida que envejecemos, nos volvemos menos sensibles a la proteína, un fenómeno conocido como resistencia anabólica. Eso significa que no solo necesitamos proteína adecuada, necesitamos fuentes de proteína de alta calidad estratégicamente distribuidas que proporcionen suficiente leucina y otros aminoácidos esenciales para superar esa resistencia y mantener la masa magra. El salmón salvaje cumple con eso, sin el pico insulinogénico que proviene de comidas basadas en carbohidratos o el bagaje inflamatorio de las carnes procesadas. Pero la historia no termina en la proteína y la grasa. El salmón salvaje es una fuente subestimada de micronutrientes críticos, particularmente selenio, B12, vitamina D y astaxantina.
El selenio es esencial para la función de la glutatión peroxidasa, apoyando las defensas antioxidantes y la regulación tiroidea. La B12 es fundamental para la metilación, la salud neurológica y la formación de glóbulos rojos, especialmente crucial en adultos mayores, donde la producción de factor intrínseco a menudo disminuye. La vitamina D, como sabemos, no es solo una vitamina, sino una hormona con efectos generalizados en la regulación inmune, la salud ósea e incluso el estado de ánimo. Y luego está la astaxantina, un carotenoide que se encuentra en el salmón salvaje, pero no en el de piscifactoría, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias potentes, protegiendo los lípidos de la oxidación y apoyando la función mitocondrial en tejidos de alta demanda energética, como el cerebro, el corazón y los músculos. Otro punto clave: el salmón capturado en estado salvaje es un alimento de baja toxicidad. A diferencia del salmón de piscifactoría, que a menudo contiene residuos de antibióticos, PCB, y es coloreado artificialmente, el salmón salvaje es más limpio, naturalmente pigmentado por la astaxantina y criado en el entorno en el que evolucionó. Eso importa. Si estás comiendo un alimento para la longevidad, quieres el espectro completo de beneficios sin la exposición crónica a compuestos que degradan la función mitocondrial o perjudican las vías de desintoxicación, y el cumplimiento, siempre un filtro necesario en cualquier plan de nutrición, es sorprendentemente alto con el salmón. Es palatable, versátil y fácil de preparar. No es una tarea comerlo. La mayoría de las personas lo disfrutan asado, horneado o incluso crudo como sashimi. Eso lo hace más que teóricamente óptimo, lo hace prácticamente sostenible. No necesitas convencer a alguien para que lo coma durante años. Solo necesitas crear el hábito y construirlo en una rotación. Un par de porciones por semana es suficiente para inclinar el estado de omega 3 en la dirección correcta, apoyar la ingesta de proteínas y llenar las brechas clave de micronutrientes. Así que cuando pienso en qué alimento incluiría en la dieta de una persona de 70 años que intenta mantener la capacidad funcional hasta sus 80 y 90 años, el salmón capturado en estado salvaje aparece consistentemente en la lista. No solo porque es antiinflamatorio o cardioprotector, aunque lo es, no solo porque apoya la cognición, aunque lo hace, sino porque es uno de los pocos alimentos que activamente resiste la entropía del envejecimiento a través de múltiples sistemas simultáneamente. En otras palabras, no solo es bueno, es eficiente. Hace mucho trabajo por caloría, por gramo y por bocado. Ese es el tipo de alimento que merece un lugar en la caja de herramientas de la longevidad. Si estamos serios sobre reducir la carga de enfermedades crónicas, específicamente enfermedades cardiovasculares, neurodegeneración e inflamación sistémica, entonces necesitamos prestar mucha atención a las grasas que estamos consumiendo. No todas las grasas son iguales y no todos los aceites son beneficiosos a pesar de lo que el marketing pueda implicar. De hecho, la presencia abrumadora de aceites de semillas ultraprocesados, altos en ácido linoleico y propensos a la oxidación, ha causado un daño inmenso durante el último siglo. En este contexto, el aceite de oliva virgen extra destaca no solo como un mal menor, sino como un compuesto singularmente beneficioso. No es un ingrediente neutral, es activamente terapéutico, particularmente para el sistema vascular que envejece. Para entender por qué, empecemos con la arquitectura molecular del aceite de oliva. El ácido graso principal en el aceite de oliva virgen extra, AOVE, es el ácido oleico, una grasa monoinsaturada que es increíblemente resistente a la oxidación en comparación con el ácido linoleico poliinsaturado que se encuentra en la mayoría de los aceites de semillas. Esa resistencia a la oxidación no es un detalle trivial. Los lípidos oxidados
son altamente aterogénicos, dañan las células endoteliales, perjudican la señalización de óxido nítrico y promueven la formación de placa. Así que, desde un punto de vista cardiovascular, consumir grasas que sean más estables bajo el calor y dentro del entorno oxidativo del cuerpo es uno de los primeros principios. El aceite de oliva cumple con ese requisito, pero los beneficios van mucho más allá de la estabilidad. El aceite de oliva virgen extra contiene toda una matriz de compuestos bioactivos, polifenoles como el oleocantal, el hidroxitirosol y la oleorapina, que tienen efectos profundos en la inflamación, la función endotelial y el metabolismo de lípidos. El oleocantal, por ejemplo, ha demostrado actuar como un inhibidor natural de CoAs, imitando los efectos antiinflamatorios del ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. Esto no es sutil. Se ha observado que estos compuestos reducen la señalización de NF-κB, uno de los reguladores maestros de la inflamación crónica de bajo grado, lo que algunos llaman inflamación del envejecimiento. Es una característica de casi todas las principales enfermedades relacionadas con la edad. Así que los alimentos que modulan directamente esa vía no son solo saludables en un sentido vago, son mecánicamente específicos. Las implicaciones cardiovasculares del consumo regular de aceite de oliva son particularmente convincentes. Mira los datos del ensayo PREDIMED, un gran ensayo controlado, aleatorizado de España, que evaluó específicamente los efectos de una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra. Los participantes en el grupo de AOBSE experimentaron una reducción del riesgo relativo del 30% en eventos cardiovasculares importantes en comparación con aquellos en una dieta baja en grasas. Y no estamos hablando solo de marcadores sustitutos como el LDL-C. Esto fue una reducción real en ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares. Y aunque el colesterol LDL tiende a recibir toda la atención, vale la pena recordar que lo que realmente importa es el número de partículas LDL-P, el tamaño de las partículas y el estado de oxidación. El aceite de oliva no solo deja el LDL-C sin cambios, parece reducir las partículas de LDL pequeñas y densas, aumentar la funcionalidad del HDL y mejorar la lipemia postprandial. El efecto neto es un perfil de lipoproteínas más favorable y un riesgo aterogénico reducido. En adultos mayores, que a menudo exhiben una mayor resistencia a la insulina y dislipidemia, incluso en ausencia de enfermedad manifiesta, esta es una palanca dietética significativa. Luego está la presión arterial. El AOV contiene compuestos que mejoran la producción de óxido nítrico endotelial y mejoran la compliance arterial. Los estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de aceite de oliva con alto contenido de polifenoles puede reducir la presión arterial sistólica y diastólica en individuos hipertensos, un efecto comparable a intervenciones farmacológicas de baja dosis, pero logrado a través de medios dietéticos. Para alguien en sus 60 o 70 años que maneja la presión arterial sin depender únicamente de medicamentos, no se trata solo de números, se trata de efectos secundarios, calidad de vida y mantener la autonomía. Otra área subestimada es el efecto del aceite de oliva en la cognición. El cerebro es particularmente vulnerable al estrés oxidativo debido a su alto contenido de lípidos y actividad metabólica. Varios estudios observacionales e intervencionales sugieren que las dietas ricas en AOV están asociadas con un deterioro cognitivo más lento, una mejor memoria y un riesgo reducido de enfermedad de Alzheimer. Una vez más, los polifenoles como la oleuropeína parecen desempeñar un papel clave, reduciendo la formación de placas amiloides, mejorando la autofagia y mitigando la neuroinflamación. Esto es una consideración importante porque el deterioro cognitivo no comienza cuando aparecen los síntomas, a menudo comienza décadas antes.
Así que incorporar el aceite de oliva en la dieta a partir de la mediana edad o antes es un movimiento estratégico para la longevidad cerebral. Ahora, una distinción importante. No todo el aceite de oliva es igual. Los beneficios están más concentrados en el aceite de oliva virgen extra fresco, prensado en frío, que haya sido almacenado adecuadamente y mínimamente procesado. Una vez que comienzas a refinar el aceite de oliva, exponerlo al calor, eliminar los polifenoles, te queda un producto que se asemeja a la mayoría de los otros aceites neutros en el estante. Así que la calidad importa. Si estás consumiendo aceite de oliva por sus efectos promotores de la salud, quieres priorizar variedades que sean altas en polifenoles, generalmente más de 300 miligramos por kilogramo, almacenadas en botellas oscuras e idealmente cosechadas y embotelladas dentro del último año. La intensidad del sabor, a menudo un poco picante o amargo, no es solo una característica culinaria, es una señal de alto contenido de polifenoles. La gente a menudo pregunta ¿cuánto es óptimo? Aunque no hay un número único para todos, los estudios sugieren que entre 2 y 4 cucharadas por día proporcionan beneficios medibles. Esto no es difícil de lograr si estás usando aceite de oliva generosamente en ensaladas, vegetales y fuentes de proteína. Es calóricamente denso, sí, pero también es profundamente saciante y, a diferencia de los aceites de semillas, no contribuye a la desregulación metabólica. El aceite de oliva no es una bala de plata, pero en el contexto de una dieta densa en nutrientes, controlada en carbohidratos y suficiente en proteínas, es una de las grasas más metabólicamente favorables que puedes consumir. Para los adultos mayores en particular, donde los objetivos son reducir la inflamación, proteger la integridad vascular, apoyar la cognición y preservar la masa muscular, el AOVE juega un papel central. No es solo un ingrediente pasivo, es un agente activo de salud. Y en un paisaje dietético lleno de afirmaciones engañosas y opciones procesadas, el aceite de oliva virgen extra sigue siendo una de las pocas intervenciones verdaderamente probadas y mecánicamente sólidas en las que podemos confiar. Cuando evaluamos las opciones alimenticias para adultos mayores, especialmente aquellos que lidian con resistencia a la insulina, disminución de la eficiencia mitocondrial o mayor vulnerabilidad a la inflamación, necesitas optimizar varias cosas a la vez. Quieres densidad de nutrientes sin un pico de glucosa. Quieres alimentar el intestino sin alimentar enfermedades metabólicas. Quieres volumen sin carga. Y los vegetales no almidonados logran eso de una manera que muy pocos grupos de alimentos pueden. Ofrecen fibra, tanto soluble como insoluble, mientras proporcionan un impacto glucémico insignificante, prácticamente ninguna carga de fructosa y una amplia gama de vitaminas, minerales y fitoquímicos que apoyan la salud a nivel celular. En resumen, son de bajo riesgo y alto rendimiento. Pero seamos precisos. Cuando digo vegetales no almidonados, me refiero a plantas como las hojas verdes, espinacas, rúcula, col rizada, vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, coles de Bruselas y cosas como calabacín, espárragos, apio, pepinos y pimientos. Estos alimentos típicamente contienen menos de 5 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos, lo que los hace metabólicamente seguros incluso para individuos con un manejo de glucosa comprometido. Una de las razones principales para enfatizar estos vegetales es la fibra. No la fibra como un concepto vago de sentirse bien, sino la fibra como un sustrato biológicamente activo. La fibra insoluble añade volumen mecánico, mejorando el tránsito intestinal y reduciendo el riesgo de estreñimiento, un problema muy real y a menudo poco discutido en adultos mayores. Más importante aún, la fibra soluble funciona como un prebiótico. Alimenta la microbiota en el colon, que a su vez produce ácidos grasos de cadena corta, SCFAs, como el butirato, el propionato y el acetato. Estos SCFAs no son productos de desecho inertes, actúan como moléculas de señalización. El butirato en particular ha demostrado apoyar la salud de los colonocitos,
reducir la inflamación sistémica y modular la función inmune. Esto no se trata solo de salud digestiva. Se trata de mantener un tono inflamatorio bajo en todo el cuerpo, lo que se vuelve más difícil pero más crítico con la edad. También vale la pena señalar lo que estos vegetales no contienen. Son esencialmente desprovistos de fructosa. Eso es importante. Aunque la fructosa de las frutas enteras no es inherentemente problemática en pequeñas cantidades, aún necesita ser procesada en el hígado y en mayores cantidades puede contribuir a la acumulación de grasa hepática y a la lipogénesis de novo, particularmente en individuos resistentes a la insulina. Los vegetales no almidonados evitan ese problema por completo. Ofrecen micronutrientes sin requerir ningún costo metabólico hepático. Esto se vuelve más relevante en adultos mayores, muchos de los cuales ya muestran signos de enfermedad del hígado graso no alcohólico, NAFLD, a menudo sin siquiera saberlo. ¿Y qué hay del temor a los antinutrientes en los vegetales? Cosas como oxalatos, lectinas o fitatos. Esa preocupación, aunque no del todo infundada, está dramáticamente exagerada en el contexto de una dieta bien construida. Para la mayoría de las personas, particularmente aquellas sin problemas autoinmunes o trastornos gastrointestinales severos, el beneficio neto de consumir vegetales no almidonados supera con creces cualquier desventaja teórica por la exposición a antinutrientes. Los métodos de cocción, como el vapor o el salteado, reducen muchos de estos compuestos de todos modos, y para los adultos mayores, que a menudo necesitan más, no menos micronutrientes, el análisis costo-beneficio se inclina claramente a favor de la inclusión. Entremos en la densidad de micronutrientes. Las hojas verdes, como la espinaca y la acelga, proporcionan folato, magnesio y potasio, 3 nutrientes que son comúnmente deficientes en poblaciones mayores. El folato apoya la metilación y la función neurológica. El magnesio es un cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas, incluidas aquellas que regulan la sensibilidad a la insulina y la producción de energía. El potasio es crítico para la regulación de la presión arterial y la contracción muscular. Los niveles de estos nutrientes en una porción de verduras salteadas no son solo aditivos, son significativos, especialmente cuando se consideran en el contexto de una dieta que de otra manera es baja en alimentos procesados y azúcares añadidos. Los vegetales crucíferos, como el brócoli y la coliflor, ofrecen otra capa de beneficio a través de compuestos como el sulforafano y el indol 3-carbinol. Estos fitoquímicos han demostrado activar enzimas de desintoxicación de fase 2, apoyar la producción de glutatión y pueden incluso ejercer efectos anticancerígenos a través de la modulación epigenética. Para alguien en sus 60 o 70 años, preocupado por el estrés oxidativo, la carcinogénesis o simplemente mantener la resiliencia celular, estos compuestos actúan como una armadura bioquímica microscópica. También está el factor de saciedad. Los vegetales no almidonados proporcionan volumen, literalmente. Eso no solo es bueno para la regulación del apetito, es crítico para ayudar a los adultos mayores a alcanzar la saciedad con menos calorías, sin sentirse restringidos. Esto es especialmente útil en el contexto de una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, donde los alimentos densos en energía a veces pueden llevar a una falta de plenitud percibida. Añadir una ensalada grande o un acompañamiento de vegetales salteados ayuda a resolver ese problema sin introducir ninguna desventaja metabólica. Ahora, algunas personas argumentan que los vegetales son opcionales, especialmente en las comunidades carnívoras o de 0 carbohidratos. Creo que esa es la lente equivocada, particularmente para los adultos mayores. El objetivo no es simplemente evitar el daño, es construir activamente resiliencia. Aunque es cierto que los productos animales proporcionan muchos nutrientes esenciales con alta biodisponibilidad,
Los vegetales no almidonados contribuyen con un conjunto diferente de activos: fibra para la salud intestinal, polifenoles para el control de la inflamación y micronutrientes que a menudo faltan en la fisiología del envejecimiento. No son redundantes, son complementarios. Entonces, ¿cuánto es suficiente? No creo que haya un número único, pero generalmente unas pocas tazas por día, distribuidas entre diferentes tipos y colores, es un buen objetivo. Apunta a la variedad: algunos crucíferos, algunas hojas, algunos coloridos como pimientos o rábanos. Rota tus selecciones para evitar la sobreexposición a cualquier compuesto y diversificar tu ingesta de nutrientes. La preparación también importa: al vapor, asado, salteado con aceite de oliva virgen extra, todas son buenas opciones. Crudo está bien si se tolera bien, pero cocinar puede mejorar la digestibilidad y reducir la carga de antinutrientes. Y combinar vegetales con grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate no solo mejora el sabor, sino que también potencia la absorción de vitaminas liposolubles y carotenoides. No se trata de comer vegetales por el simple hecho de comer vegetales. Se trata de usarlos estratégicamente en combinaciones y contextos que maximicen su utilidad. Los vegetales no almidonados no hacen una sola cosa. Hacen muchas cosas silenciosamente en segundo plano. No elevan la glucosa, no alimentan enfermedades, no desplazan macronutrientes más importantes, apoyan la integridad intestinal, proporcionan micronutrientes, reducen el tono inflamatorio y mejoran la saciedad. En un patrón dietético construido para la longevidad, donde el objetivo es ralentizar la entropía del envejecimiento en todos los sistemas, son una de las herramientas más eficientes que tenemos, no porque sean modernos, sino porque son mecánicamente sólidos. Cuando pensamos en las prioridades dietéticas para adultos mayores, especialmente aquellos enfocados en preservar la masa magra, optimizar la función mitocondrial y mantener la flexibilidad metabólica, la proteína de alta calidad está en la cima de la lista. Cuanto más envejeces, más difícil se vuelve mantener el tejido muscular debido a algo llamado resistencia anabólica, una respuesta atenuada de la síntesis de proteínas musculares, MPS, por sus siglas en inglés, a la proteína dietética. En términos prácticos, esto significa que los adultos mayores necesitan más proteína por comida que las personas más jóvenes para lograr la misma respuesta anabólica. Así que la conversación sobre las fuentes de proteína se vuelve crucial. No solo cuánto, sino qué tipo. Entran los huevos de gallinas criadas en pastoreo, a menudo subestimados debido a temores desactualizados sobre el colesterol. Los huevos, específicamente aquellos de gallinas criadas en pastoreo, son una fuente de proteína casi perfecta para individuos que envejecen. Contienen los 9 aminoácidos esenciales en proporciones ideales para las necesidades humanas y vienen empaquetados con una serie de otros nutrientes que raramente se encuentran juntos en una forma tan biodisponible. Un huevo grande tiene aproximadamente de 6 a 7 gramos de proteína, pero no es solo la cantidad lo que importa, es la calidad. La proteína del huevo se considera un estándar de oro para el valor biológico, BUE, por sus siglas en inglés, lo que significa que es excepcionalmente bien utilizada por el cuerpo. La leucina, el aminoácido más responsable de desencadenar la síntesis de proteínas musculares a través de la vía mTOR, es particularmente abundante. Y recuerda, los individuos mayores necesitan alrededor de 2,5 a 3 gramos de leucina por comida para superar la resistencia anabólica. Eso es aproximadamente lo que obtendrías al consumir de 4 a 5 huevos enteros, una comida realista, saciante y altamente eficiente. Pero los huevos son más que solo un sistema de entrega de proteína. Las yemas, a menudo demonizadas en la era de bajo contenido graso, son densas en micronutrientes críticos para la fisiología del envejecimiento. Obtienes colina, que apoya la síntesis de acetilcolina y la función hepática.
Esto es particularmente relevante porque la deficiencia de colina es común en adultos mayores y contribuye al hígado graso y al deterioro cognitivo. También obtienes vitamina D, luteína y zeaxantina, nutrientes con beneficios neuroprotectores y oftalmológicos. Estos últimos dos están especialmente concentrados en los huevos de gallinas criadas en pastoreo, porque las gallinas buscan una dieta natural rica en carotenoides. Estos compuestos se acumulan en la retina y protegen contra la degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión en poblaciones mayores. Otro punto clave es el colesterol. Específicamente, el colesterol en los huevos no es el villano que se ha hecho parecer. El colesterol dietético tiene un efecto mínimo en el colesterol sérico en la mayoría de las personas, y para muchos adultos mayores, un mayor colesterol dietético se correlaciona con una mejor producción hormonal, integridad de la membrana y función cognitiva. De hecho, en el contexto de baja inflamación y baja carga glucémica, el metabolismo del colesterol se vuelve mucho menos problemático. Tenemos que dejar de pensar en términos reduccionistas. Un nutriente equivale a un resultado. El contexto siempre importa. Ahora, dejemos una cosa clara. No todos los huevos son iguales. La diferencia entre los huevos convencionales de gallinas enjauladas y los huevos de gallinas criadas en pastoreo es sustancial, no solo éticamente, sino nutricionalmente. Los huevos de pastoreo tienen niveles más altos de ácidos grasos omega 3, más vitamina E y un contenido de antioxidantes significativamente mayor. El perfil de ácidos grasos por sí solo, específicamente una mayor proporción de omega 3 antiinflamatorios a omega 6, justifica la mejora. Pero, ¿qué pasa en esos momentos en que el alimento entero no es práctico? Tal vez estás haciendo ayuno intermitente y quieres alcanzar un objetivo de proteína sin una comida completa, o tal vez estás después del ejercicio y necesitas una fuente de digestión rápida para estimular la reparación muscular. Ahí es donde entra el aislado de proteína de suero, no como un reemplazo de los alimentos enteros, sino como una herramienta estratégica. El aislado de suero es posiblemente la fuente de proteína más eficiente para desencadenar la síntesis de proteínas musculares, particularmente en adultos mayores. Tiene un contenido excepcionalmente alto de leucina, alrededor de 2,5 gramos por porción, y se absorbe rápidamente. Esa velocidad de digestión importa después del entrenamiento, cuando el cuerpo está preparado para reconstruir tejido. A diferencia de la caseína o la proteína de leche entera, el aislado de suero se elimina del intestino y llega al torrente sanguíneo rápidamente, aumentando las concentraciones de aminoácidos y maximizando la respuesta de MPS. También es notablemente bajo en carbohidratos y grasa, ideal para aquellos que intentan evitar excursiones glucémicas. Un aislado de alta calidad tendrá menos de 1 gramo de lactosa por porción, lo que lo hace digerible incluso para aquellos con sensibilidad a la lactosa. Es importante destacar que no estamos hablando de concentrado de suero o mezclas con azúcares añadidos o rellenos. ¿Quieres un aislado procesado en frío, probado por terceros, con ingredientes mínimos, solo la proteína, idealmente nada más? El aislado de suero también es insulinogénico, pero de una manera útil. Sí, desencadena insulina, pero la insulina no es el enemigo, es una hormona de señalización de nutrientes. Cuando se combina con entrenamiento de resistencia y se consume en un entorno de baja glucosa, un pico transitorio de insulina puede ser altamente anabólico y facilitar la partición de nutrientes hacia el músculo en lugar del tejido adiposo. Esta es parte de la ventaja metabólica de la proteína. Apoya la retención de masa magra sin contribuir a la resistencia a la insulina o la ganancia de grasa, particularmente cuando la ingesta de carbohidratos se mantiene bajo control. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Para los adultos mayores que buscan mantener la fuerza,
preservar la independencia y retrasar la aparición de la fragilidad, una ingesta de proteína de alta calidad consistente, idealmente en 3 comidas bien distribuidas por día, es innegociable. Los huevos de gallinas criadas en pastoreo ofrecen un paquete de proteína altamente biodisponible, denso en nutrientes y bajo en carbohidratos, con beneficios neuroprotectores y antiinflamatorios incorporados. Deberían ser un pilar, pero en esos momentos en que el alimento entero no es ideal o cuando se requiere una dosificación precisa de proteína, el aislado de suero sirve como un complemento altamente efectivo. Esto no se trata de comer como un fisicoculturista. Se trata de entrenar y alimentar el cuerpo que envejece como una máquina de alto rendimiento, porque lo es. La proteína es la piedra angular de esa estrategia, y tanto los huevos de pastoreo como el aislado de suero son herramientas que ofrecen retornos desproporcionadamente grandes por su costo calórico. Ayudan a combatir la sarcopenia, estabilizan la glucosa, apoyan la cognición y mantienen la agilidad metabólica. En otras palabras, te ayudan a permanecer en el juego por más tiempo, más fuerte y más agudo. Recuerda siempre esto: no necesitas pastillas ni tratamientos caros para mantener tu cuerpo sano. La verdadera medicina está en los alimentos que eliges, en tu descanso y en cómo cuidas tu mente cada día. Yo he llegado hasta aquí porque aprendí a escuchar a mi cuerpo y a tratarlo con respeto. Si este video te ha sido útil, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. Así me ayudas a seguir compartiendo lo que he aprendido en estos 117 años de vida. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.